Voy a ir sin mucha introducción, directo a la palabra que quiero compartir en esta mañana, el libro de Jueces, en el capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Realmente Dios ama a su iglesia, Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos. Lo que Dios quiere hacer con sus hijos, con su pueblo, Dios tiene buenos pensamientos para su pueblo, tiene pensamientos de paz, dice, y no de mal, dice la palabra. Y quiero ver un rato con ustedes. Cuando tienen, dicen amén. Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Padre del cielo, queremos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo que nos hable a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a conectar, Señor, todos nuestros sentidos, Señor, todo nuestro ser, Señor, a esta atmósfera de adoración que hemos tenido, Señor, a esta atmósfera de tu presencia, Padre del cielo, para que podamos entender, Señor, y ser, Señor, bendecidos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La palabra cuenta realmente sobre los madianitas, y vamos a hablar sobre los madianitas. Vamos a tener mucho tiempo, ¿verdad? Porque en todo el Antiguo Testamento tienen mucho protagonismo, ¿verdad? En contra del pueblo de Israel, en contra de los hijos de Dios. Y es interesante que justamente este pasaje entra diciendo que el pueblo de Israel hizo lo malo, o sea, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo de Israel se olvidó de quién era Dios, de las promesas que Dios les había entregado a ellos. Dios todo el tiempo venía recordándoles a ellos sus promesas, las intenciones que Dios tenía para su pueblo, para su hijo, y estaba en constante recordatorio con su pueblo. Pero el pueblo de Israel se había olvidado.
Primer punto que indica este pasaje es que el pueblo de Israel se olvidó, hicieron lo malo. Qué bueno que arranque de esta forma el pasaje, recordándonos a nosotros realmente que todas las aflicciones que el pueblo de Israel estaba pasando no era porque estaban de lo bueno exaltando el nombre del Señor, de lo bueno adorándole, rindiéndole alabanza al Rey de Reyes, sino que se habían apartado, se habían alejado de los estatutos de Dios. Y Madián subía en contra de Israel. Y la palabra menciona que venía, dice, como langosta, venía en gran cantidad. Imagínense eso, ver por el desierto, mirar el desierto y ver la cantidad, todo un ejército, todo un pueblo, toda una nación viniendo en contra de Israel. Es más, se unían a otras naciones, a otras tribus, como los amalecitas y otros más, dice del oriente, se sumaban y venían y tomaban todo lo que el pueblo de Israel había trabajado. Y uno de los puntos muy interesantes es que Madián permitía que el pueblo de Israel trabaje, les dejaba sembrar, les dejaba trabajar la tierra, les dejaba hacer todo. No se oponía al trabajo, le daba el tiempo, les permitía, pero ellos subían en el momento de que ellos tenían que recoger los frutos o el fruto del esfuerzo de su trabajo. Ahí venían los madianitas y venían como langosta y tomaban y se llevaban y no dejaban nada. La palabra dice, así empobrecía Israel. Los madianitas no se oponían al trabajo del pueblo de Israel. Les dejaban hacer las cosas. Les dejaban esforzarse. Les dejaban sacrificarse. Ahora, el problema es que ellos no veían el fruto de su esfuerzo. Qué difícil situación. Esforzarse y pasar el tiempo, pasar el mes y a veces pasar el año esforzándose y no ver el fruto. Y es increíble porque cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, nos damos cuenta realmente todas las promesas que Dios les había entregado a ellos como su pueblo, como su hijo, como padres. Todos entendemos, por eso decía al principio, realmente Dios nos ama a nosotros como su pueblo. Dios nos ama a nosotros como su hijo. Ningún padre, ningún papá, ninguno de los padres tiene malas intenciones con sus hijos. Quiere lo mejor. Y Dios quiere lo mejor para vos. Dios quiere lo mejor para nosotros. La intención de Dios, los deseos de Dios, no es que nosotros vivamos en esclavitud, que vivamos en servidumbre, que vivamos sufriendo, que vivamos sobreviviendo a las cosas. Esa no es parte del plan de Dios. Israel sabía todas las cosas que Dios había hablado. Israel sabía todas las cosas que Dios había hecho con su pueblo. Es más, ellos dijeron, nos acordamos de las cosas que nuestros padres nos contaron. Las grandes cosas que vos hiciste. El pueblo de Israel sabía eso, conocía el poder de Dios. Pero Madián había despertado un espíritu de temor para el pueblo de Israel. Entonces ahora el pueblo de Dios ya no tenía la intención de pelear. Ya no tenía la intención de pararse y hacerle frente al enemigo. Ahora, ¿qué hacían? Se escondían. Dice la palabra que hacían cuevas y se pasaban el tiempo ocultos, escondidos en esas cuevas. Imagínense un pueblo
Imagínense una nación que tiene a un Dios como nuestro Dios, que viva escondido, que viva huyendo, que viva corriendo. Y ese era el pueblo de Israel. No hay otro Dios y nunca hubo otro Dios como que tenga el poder y el brazo fuerte que tiene Jehová de los ejércitos, pero Israel se olvidó. Se les pasó la idea de que Dios podía salvarles. Dice la palabra que destruían todo, no les dejaban nada, destruían todo. Yo les cuento, si miramos la historia de la tribu de Madián, no es una tribu que pasa necesidad, todo lo contrario es, todo. Si miramos sus historias nos damos cuenta, los camellos que ellos tenían, ellos venían, dice, eran innumerables. Ellos no pasaban necesidad, no lo hacían porque estaban sufriendo de hambre. Pero venían y sometían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Muchas veces nos pasa a nosotros mismos que en medio de las circunstancias, en medio de una situación complicada que estamos viviendo, que estamos pasando, nos olvidamos, se nos pasa de que Dios puede sacarnos de esa situación. Se nos pasa que no es el plan de Dios que nos quedemos en esa situación. Las circunstancias o un momento que pasamos que nos complica, son difíciles, son momentáneas, son temporales. Pero muchas veces nosotros como el pueblo de Israel nos instalamos ahí y como que ya nos acostumbramos y ya queremos vivir en esa situación. Ya es normal, ya es costumbre. Ya nadie se levantaba a tener una idea, tenemos que cambiar, no podemos seguir así. No podemos seguir corriendo, no podemos seguir escondiéndonos en las cuevas. Cuando Jonatán y su escudero estaban en el tiempo de que los filisteos habían sitiado a Israel, haberle sitiado al pueblo de Israel complicaba muchísimas cosas. Y en ese tiempo, cuando uno sitiaba una nación o acampaba alrededor de él, o cerraba un camino, un trayecto que afectaba, si no peleaba cuerpo a cuerpo, afectaba de otra forma, incluso en el comercio, ¿verdad? Entonces uno quedaba encerrado en el lugar donde estaba y moría de hambre y pasaban hambre. Entonces cuando el pueblo de los filisteos habían hecho en el tiempo de Saúl esto, habían sitiado a Israel los filisteos, entonces Jonatán en un momento dijo: no podemos esperar más, no podemos dejar pasar más días, no podemos dejar pasar más tiempo. A alguien le tiene que molestar que el enemigo venga y tome terreno. A alguien le tiene que incomodar que el enemigo se ubique, se instale en su casa, en su territorio. Mientras el pueblo de Israel estaban todavía en duda, vamos a esperar qué dice Dios. ¿Será la intención de Dios que le saquemos a nuestros enemigos de la casa? ¿Será que a Dios no le gusta que el enemigo esté con nosotros? Mientras ellos estaban todavía en esa duda, Jonatán se levantó y dijo: no puede ser, no puede ser. ¿Cómo nosotros los hijos de Dios vamos a estar así? ¿Cómo nosotros vamos a escondernos? ¿Cómo nosotros vamos a estar corriendo? Vamos a pelear. Y su compañero le dijo: ¿qué? ¿Hay un plan de guerra? ¿Hay un plan de ataque? ¿Un plan militar? No.
vamos a pelear. ¿Verdad? Dios puede salvar como con muchos, también con pocos. Pero a alguien le debe de incomodar que el enemigo se ubique en su territorio. Yo no puedo permitir, yo no puedo dejar que se tomen el lujo de instalarse en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en mi economía, en mi salud, en ninguna de las áreas. Pero para Israel era normal. Se acostumbraron. Dice, hasta que el pueblo clamó, hasta que a alguien le cansó. A alguien le cansó estar corriendo, estar esforzándose, estar haciendo 2 veces más o 3 veces más el esfuerzo. Alguien se cansó. Cuando vos vas a correr o cuando vos vas a huir, te vas a esconder, el esfuerzo es mucho más de lo normal. El trabajo es mucho más de lo normal. Y dice, clamaron a Dios y Dios oyó. Imagínense eso. Clamaron a Dios y Dios oyó. No estamos hablando de un pueblo que buscaba el rostro de Dios. No estamos hablando de un pueblo santificado. Pero un clamor Dios no podría dejar pasar. Alguien que entiende lo que es recurrir, correr, hincarse delante de Dios, rendir su vida, darse cuenta de realmente decir, Dios, te necesito. Y clamaron. Dios oyó el clamor. El clamor tiene muchísimo poder. Hay una dimensión grande en lo espiritual cuando nosotros clamamos a Dios. Realmente hay cosas muchas veces que en oración nosotros nos conseguimos, pero realmente el clamor va mucho más allá que una oración. Es una dimensión distinta. Por eso en Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. El clamor va mucho más. Clamar es exponer nuestro corazón. Que Dios vea, que Dios entienda. Dice, te necesito, te necesitamos. Es lo que el pueblo estaba haciendo. Cuando nosotros clamamos a Dios, ahí es donde Dios se recuerda también de las promesas que Él nos dio a nosotros. Por eso es muy importante que en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo estaba en Egipto, dice la palabra que Dios, que el pueblo de Israel había clamado a Dios, dice, y el clamor del pueblo de Israel había subido, dice, hasta Dios, y Dios se acordó de las promesas que dio a Abraham. ¿Se dan cuenta a qué dimensión lleva el clamor? Cuando nosotros comenzamos a clamar a Dios, Dios se recuerda de las promesas que Él nos dio. Hay muchas dimensiones en el clamor, pero no voy a hacer ese recorrido porque ya dije que iba a ser hoy corto. Digan amén. A ver. Y cuando el pueblo clamó a Dios, una de las dimensiones que se activaron, una de las primeras dimensiones fue la voz profética, ¿verdad? Vemos acá, dice que lo primero que ocurrió, el primer instrumento que Dios utilizó en ese momento, dice, vino un profeta. Vino un profeta al pueblo de Israel, vino junto a ellos, se acercó y le dijo, yo te saqué de la casa de servidumbre, te saqué de la esclavitud, le saqué de sobre ti
a los que te afligieron y te di sus tierras. La primera cosa que ocurre es eso. Dios habla por medio de las profecías, envía profetas, te confirma lo que Él quiere hacer contigo, te recuerda las cosas que ya hizo contigo. Lo segundo que fue activado en una dimensión del clamor es lo sobrenatural. Dice la palabra que Dios envió un ángel, ¿verdad? Encontraron un ángel, el ángel vino y se ubicó en ese lugar y comenzó a hablar con Gedeón, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Dios, también en esa dimensión ocurre la dimensión profética y también lo sobrenatural. Comienzan a moverse los ángeles porque hay alguien que está clamando. Y lo tercero es el llamado, es la dimensión del llamado. Lo tercero es que Dios llamó a Gedeón. Entonces, yo quiero que mi casa cambie, yo quiero que mi situación cambie. Yo ya no puedo seguir viviendo de esta forma y vamos entendiendo. Ahora Dios te llama o Dios me llama y me dice, bien, pero te vas a levantar a pelear. Te vas a levantar. Gedeón era una persona que se sentía de menos. Si miramos el texto, era el menor de la casa. Dice la palabra que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Si nosotros miramos o entendemos lo que es el lagar, vamos a darnos cuenta de que él estaba haciendo algo que no correspondía. En primer lugar, de estar escondiendo el trigo. Pero para los que saben lo que es el lagar o los que no conocen, el lagar es el lugar donde se pisotea o se pisa en la viña. No es para el trigo, ese no es para el trigo, es como un estanque, es un pozo donde se colocan las uvas y la gente va y lo pisotean. Pero lo que él estaba haciendo, él estaba sacando el trigo y estaba ocultando, estaba escondiendo para que el pueblo de Madián o los madianitas no vengan y lleven el fruto de su esfuerzo. Ahora, para que lo sobrenatural venga, para que Dios comience a activarse en tu casa, para que Dios comience a hacer algo en tu vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Juntar el trigo es muy importante, sacudir el trigo es muy importante. Y es interesante, porque uno diría, ¿para qué hace Gedeón eso? ¿Qué trabajo tan cansador si al final viene el pueblo de Madián y se lleva? Yo admiro a las personas, muchas veces pastores, pastoras, líderes, que trabajan todo el tiempo, están con gente, están intercediendo por ellos y están trabajando por ellos, y muchas veces la persona está a punto de levantarse, se va a fortalecer espiritualmente, después vuelve a caer y están así muchas veces, son muchos tiempos, y admiro esos trabajos, porque son trabajos de paciencia, estar ahí, fortalecerse, muchas veces eso quiere desanimar, pero Gedeón estaba ahí trabajando. Él estaba juntando eso, aunque los madianitas venían y se llevaban, él estaba ahí juntando y seguía juntando y no importaba, seguramente Gedeón ya desanimado, ¿cuánto tiempo más voy a estar juntando? ¿Cuánto tiempo más voy a estar esforzándome de esta forma? Pero él seguía haciendo, algún día tenía que ocurrir algo. Algún día algo nuevo tenía que pasar. Él seguía firme haciendo lo que hacía. Yo le digo, el trabajo que él hacía de juntar el trigo, eso se hace afuera, al aire libre, se hace en el campo, porque ellos tenían que soplar, o sea, tenían que sacudir para que el viento se lleve lo que no servía, pero él lo tenía que hacer en el lagar, y en ese lugar él tenía que hacer su propia fuerza, utilizar y soplar el trigo para que pueda hacer el efecto de caer. Era muchísimo esfuerzo, pero él lo seguía haciendo, dice, 7 años. 7 años haciendo eso.
Cualquier persona, 7 años, cualquier persona esforzándose mucho y no ver el resultado, renuncia rápido. Cuando yo estoy haciendo algo y no me sale, puedo renunciar, puedo dejar, no sirve, no funciona, no se da, voy a ver otra cosa, ya no tengo ganas de continuar. Pero Gedeón estaba haciendo, continuaba, aún sin ver el resultado. Qué bueno que seguís orando sin ver el resultado. Qué bueno que seguís buscando a Dios, que seguís esperando en Dios sin ver el resultado. Algún día, en algún momento, algo va a ocurrir. En algún momento lo sobrenatural se va a activar. En algún momento el ángel, la presencia de Dios se va a manifestar en tu casa, en tu vida, en tu familia. En algún momento. Pero ¿qué estamos haciendo? Como decía el hermano, estamos mirando videos, estamos en Reels, Gedeón estaba trabajando, juntando el trigo. Decirle a alguien que está a tu lado, seguí juntando el trigo. No te vayas a desanimar, no vayas a perder el tiempo en tonterías, en macanada, en cosas que no van a servirte. Dedicarle el tiempo a lo que va a funcionar para vos, a lo que va a traer el cielo a tu vida, la presencia de Dios. Y es lo que Gedeón estaba haciendo. Estás juntando el trigo. Qué interesante para el cielo, qué interesante para Dios. Gedeón se esforzaba en guardar lo que Dios le había entregado, la bendición que Dios le había dado. Gedeón decía, yo voy a cuidar, yo no voy a permitir que vengan a llevarse nomás. Entonces todo ese esfuerzo, qué bueno que vos te estés esforzando, que te esfuerces con lo que Dios te entregó, que cuides lo que Dios te entregó. Qué bueno que seas celoso con lo que Dios te ha dado. No lo pone ahí como exposición, vengan y llévenselo, vengan y tomen, ¿verdad? Sino que hacía el esfuerzo, continuamente trabajando para cuidar, para que el enemigo no venga y lo tome. Pero qué bueno que en esta mañana podamos entender, realmente no podemos darle el privilegio o esa libertad al enemigo que se instale donde él quiere, que se ubique donde él quiere, que comience a tomar lo que él quiere, a llevarse lo que él quiere. Alguien tiene que sentirse incómodo, a alguien le tiene que molestar, a alguien le tiene que incomodar. En esta mañana podemos clamar a Dios por su presencia. ¿Cuántos están listos para clamar a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a clamar a Dios? Clamar a Dios es muy importante. Es rendirnos todo a Él. Manifestar la necesidad que tenemos de su presencia.